Hola a todos. Hoy les traigo una historia que está sacudiendo el mundo del espectáculo. El impactante enfrentamiento entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón. Un conflicto familiar que va mucho más allá de simples desacuerdos, involucrando acusaciones graves, batallas legales y un niño de 7 años atrapado en medio de todo. ¿Qué lleva a una abuela a luchar tan ferozmente por la custodia de su nieto? ¿Hay intereses ocultos detrás de esta disputa mediática? Acompáñame a descubrir todos los detalles de este caso que tiene a México pendiente de cada nuevo capítulo. La disputa judicial entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, representa un doloroso capítulo en la vida de una familia ya marcada por la tragedia de la muerte prematura de Julián Figueroa. Lo que presenciamos es un complejo conflicto familiar que expone las heridas abiertas por el duelo y las diferentes perspectivas sobre lo que constituye el mejor interés de un niño de apenas 7 años. Maribel Guardia, figura pública respetada en el medio artístico mexicano, asumió una postura incisiva al buscar a las autoridades para obtener la custodia temporal de su nieto, José Julián. Las alegaciones de que Imelda no estaría en condiciones adecuadas para cuidar del niño, supuestamente debido a problemas con alcohol y drogas, elevaron dramáticamente la tensión familiar. Esta narrativa, construida públicamente a través de una rueda de prensa, estableció un escenario en el cual Maribel se posiciona como protectora del bienestar de su nieto. Por otro lado, la reacción de Imelda y su familia, particularmente su padre Tito Frank, sugiere una versión significativamente divergente de los acontecimientos. El comunicado emitido por Tito Frank busca contraponer la narrativa establecida por Maribel, sugiriendo posibles inconsistencias en las alegaciones que llevaron a las autoridades a conceder la custodia temporal a la abuela paterna. Esta contradicción de versiones ilustra cómo los conflictos familiares pueden tener múltiples perspectivas, cada una moldeada por sus propias convicciones y experiencias. La intervención legal en este caso se vuelve particularmente delicada cuando consideramos que hay un niño en el centro de la disputa. El periodo estipulado de 90 días para que José Julián permanezca bajo los cuidados de Maribel representa un tiempo significativo en la vida de un niño de 7 años, potencialmente privado de la convivencia maternal durante este periodo. Las medidas restrictivas que impiden a Imelda acercarse a su hijo añaden capas de complejidad emocional al caso. Los procedimientos legales en curso, incluyendo los amparos solicitados por la defensa de Imelda contra el DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Fiscalía, apuntan a un proceso que probablemente se extenderá más allá del plazo inicial. La acusación de desaparición forzada del menor, aunque contestada por Maribel, revela el nivel de desesperación y la percepción de injusticia sentida por la madre del niño. Es importante destacar que disputas de custodia como esta raramente se limitan a cuestiones legales, pues involucran complejas dinámicas emocionales, psicológicas y de poder. La figura pública de Maribel Guardia, con su estatus y recursos financieros, puede potencialmente crear un desequilibrio en la disputa judicial, especialmente cuando se contrasta con la posición de Imelda Tuñón. Situaciones como esta frecuentemente plantean cuestiones sobre la equidad en el sistema judicial y cómo factores externos a la capacidad parental pueden influir en decisiones de custodia. El contexto emocional en que este conflicto se desarrolla no puede ser ignorado. La pérdida de Julián Figueroa, hijo de Maribel y padre de José Julián, posiblemente intensificó el vínculo entre abuela y nieto, además de potencialmente alterar las dinámicas familiares preexistentes. El duelo, cuando no es procesado adecuadamente, puede manifestarse de formas complejas en las relaciones interpersonales. Maribel puede estar experimentando un impulso protector amplificado por la pérdida de su hijo, mientras Imelda enfrenta no solo el dolor de perder a su compañero, sino ahora también la angustia de la separación de su hijo. El niño, José Julián, se encuentra en el epicentro de este torbellino emocional en un momento crucial de su desarrollo. A los 7 años, ya está procesando el trauma de la pérdida de su padre, y ahora enfrenta una ruptura adicional en su estructura familiar. La literatura sobre desarrollo infantil consistentemente señala que los conflictos prolongados entre cuidadores pueden tener efectos perjudiciales duraderos en el bienestar psicológico de los niños. La estabilidad emocional de José Julián debería ser la prioridad absoluta de todos los involucrados en este litigio, incluyendo las instituciones responsables de arbitrar el caso. La exposición pública de este conflicto familiar, con declaraciones, comunicados y entrevistas divulgados ampliamente, añade una dimensión mediática que raramente contribuye a la resolución pacífica de disputas de esta naturaleza.
La presión externa puede solidificar posiciones y dificultar el diálogo necesario para priorizar el bienestar emocional del niño involucrado. La transformación de un asunto intrínsecamente privado en espectáculo público plantea cuestiones éticas sobre los límites de la exposición mediática de conflictos familiares, especialmente cuando involucran a menores. El compromiso expresado por Imelda de continuar luchando por la custodia de su hijo, independientemente de las decisiones iniciales de las autoridades, señala que este conflicto está lejos de una resolución definitiva. Esta determinación materna, frecuentemente interpretada positivamente en otros contextos, en este caso específico puede prolongar una situación de inestabilidad para José Julián. Por otro lado, la negativa a aceptar la separación de su hijo también puede ser vista como una manifestación adecuada del instinto protector materno ante lo que ella percibe como una injusticia. Las instituciones mexicanas involucradas en el caso, el DIF y la Fiscalía, tienen la delicada responsabilidad de evaluar objetivamente las condiciones de ambos hogares potenciales para José Julián. Esta evaluación idealmente sería conducida por profesionales capacitados en desarrollo infantil, psicología y asistencia social, libres de presiones externas o influencias del estatus de las partes involucradas. Sin embargo, la propia acusación de colusión entre estas instituciones planteada por la defensa de Imelda sugiere posibles fallas sistémicas que merecen atención. En situaciones ideales, casos como este podrían beneficiarse de enfoques más colaborativos de resolución de conflictos, como la mediación familiar, que priorizan el diálogo y buscan construir soluciones que preserven los vínculos del niño con todos los miembros significativos de su familia. Desafortunadamente, cuando las posiciones ya están extremadamente polarizadas y judicializadas, como parece ser el caso, estos enfoques se vuelven progresivamente más difíciles de implementar. Las próximas etapas legales serán cruciales en la determinación no solo de la custodia de José Julián, sino también en la posibilidad de construcción de un arreglo que permita al niño mantener vínculos significativos con ambos lados de su familia. Lo ideal sería que, independientemente del resultado legal, todos los adultos involucrados pudieran eventualmente superar sus diferencias lo suficiente para crear un ambiente cooperativo que priorice el desarrollo saludable de este niño que ya ha enfrentado pérdidas significativas en su corta vida. Este caso nos recuerda la fragilidad de las relaciones familiares cuando son sometidas a traumas y conflictos, y la responsabilidad colectiva, tanto de la familia como de las instituciones, de priorizar el desarrollo saludable y el equilibrio emocional de los niños involucrados en disputas de custodia. Trágicamente, las mismas personas que más aman a José Julián y desean protegerlo pueden inadvertidamente estar contribuyendo a un ciclo de inestabilidad emocional cuyas consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la resolución legal de este conflicto. La reciente resolución judicial que ha permitido a Imelda Tuñón recuperar la custodia de su hijo José Julián marca un giro dramático en el conflicto familiar que ha captado la atención mediática en las últimas semanas. Este desenlace, que llega tras 38 días de separación entre madre e hijo, representa no solo una victoria legal para Tuñón, sino también un profundo golpe emocional para Maribel Guardia, quien según fuentes cercanas, se encuentra destrozada ante la decisión de las autoridades. El proceso judicial se inició cuando Maribel Guardia, impulsada por lo que ella consideraba una preocupación legítima por el bienestar de su nieto, presentó una denuncia formal contra su exnuera, alegando que ésta podría estar poniendo en riesgo la integridad del menor. Estas graves acusaciones llevaron a una medida cautelar que no solo otorgó la custodia temporal a Guardia, sino que también prohibió cualquier tipo de contacto entre Imelda y su hijo durante más de un mes. Un periodo extremadamente significativo en la vida de un niño de 7 años. La intervención de Gustavo Adolfo Infante, quien a través de sus transmisiones en vivo ha revelado el estado emocional de Maribel Guardia, añade una capa adicional de exposición mediática a un conflicto que ya de por sí ha transcurrido en gran medida bajo el escrutinio público. Según el comunicador, Guardia tenía la expectativa de que se cumplieran los 90 días de custodia temporal que inicialmente le habían sido concedidos, lo que explica en parte la intensidad de su reacción ante la resolución favorable a Tuñón. Esta diferencia entre los 90 días esperados y los 38 días efectivos representa no solo una discrepancia temporal, sino también una interrupción abrupta del proceso de adaptación que Maribel podría haber estado planificando para su nieto bajo su cuidado.
El hecho de que las autoridades judiciales hayan determinado que las acusaciones contra Imelda Tuñón carecían de fundamento plantea preguntas inevitables sobre la naturaleza de la denuncia original. Este giro en el caso sugiere que posiblemente los temores expresados por Maribel, aunque quizás genuinos desde su perspectiva, no estaban respaldados por evidencias suficientes que justificaran una medida tan drástica como la separación entre madre e hijo. Las implicaciones de esta determinación judicial son significativas, pues no solo revierten la situación de custodia, sino que también ponen en tela de juicio la credibilidad de las preocupaciones manifestadas por Guardia. La celebración pública de Imelda Tuñón, manifestada a través de conmovedoras publicaciones en sus redes sociales donde muestra las manos entrelazadas con las de su hijo, acompañadas de frases como «Hoy ganó el amor», «Hoy ganó la justicia», contrasta notablemente con el dolor que estaría experimentando Maribel Guardia. Esta dualidad emocional, alegría desbordante por un lado, profunda angustia por el otro, ilustra la complejidad de los conflictos familiares, donde raramente las victorias son absolutas y sin consecuencias para todas las partes involucradas. La elección de palabras de Tuñón, específicamente el uso de términos como «ganó la justicia», posiblemente intensifica el sentimiento de derrota y cuestionamiento personal que Maribel estaría experimentando en estos momentos. El agradecimiento explícito de Tuñón hacia las autoridades que actuaron apegadas a la ley puede interpretarse como una reivindicación personal tras semanas de cuestionamiento sobre su idoneidad como madre. La frase «Dios es bueno», incluida en su mensaje, añade una dimensión espiritual a su experiencia, sugiriendo que para ella esta resolución representa no solo un acto de justicia humana sino también una manifestación de justicia divina. Este marco interpretativo religioso posiblemente le proporciona un consuelo adicional, permitiéndole procesar la experiencia traumática de la separación como parte de un plan mayor que finalmente ha sido rectificado. Las imágenes compartidas posteriormente por Imelda, en las que aparece junto a su hijo sonriente y feliz, sirven como testimonio visual del bienestar del menor tras la reunificación, posiblemente con la intención de desacreditar aún más las preocupaciones que motivaron la denuncia inicial. La respuesta positiva de sus seguidores en redes sociales ha creado una especie de validación pública de su victoria legal, amplificando potencialmente el impacto emocional negativo en Maribel Guardia. La exposición de estas imágenes en plataformas digitales representa una forma moderna de afirmación social que trasciende el ámbito privado, convirtiendo lo que debería ser principalmente un asunto familiar en un tema de debate y opinión pública. Este caso probablemente marca el fin definitivo de cualquier relación familiar constructiva entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. La fractura provocada por este proceso judicial difícilmente podrá ser reparada, lo que plantea desafíos significativos para el futuro de José Julián, quien inevitablemente quedará atrapado entre estos dos polos familiares. La figura ausente en este doloroso escenario es precisamente la que podría haber servido de puente entre ambas mujeres, Julián Figueroa, cuya prematura partida no solo dejó un vacío irreparable en la vida de su hijo, sino que también parece haber desencadenado una batalla por ocupar el espacio emocional que él dejó. Es importante considerar que tanto Maribel como Imelda están procesando, además del conflicto legal, el duelo por la pérdida de Julián Figueroa. Este factor añade una capa adicional de complejidad emocional al caso, pues ambas mujeres podrían estar canalizando parte de su dolor y angustia a través de esta disputa por la custodia del niño. Para Maribel, José Julián representa posiblemente la conexión más directa y tangible con su hijo fallecido, mientras que para Imelda, el pequeño constituye el legado vivo de su esposo y una razón fundamental para seguir adelante tras la tragedia. La resolución judicial, aunque clara en términos legales, deja interrogantes sobre cómo se desarrollará la dinámica familiar en el futuro. ¿Existirá alguna posibilidad de que el niño mantenga una relación significativa con su abuela paterna después de este conflicto? ¿Cómo gestionarán ambas mujeres la inevitable necesidad de cierta interacción por el bien del menor? ¿Qué narrativa se construirá alrededor de estos acontecimientos cuando José Julián crezca y busque entender este capítulo de su historia familiar? Las respuestas a estas preguntas dependerán en gran medida de la capacidad de ambas partes para priorizar el bienestar emocional del niño por encima de sus propios sentimientos de agravio o vindicación. Los especialistas en desarrollo infantil suelen enfatizar la importancia de mantener relaciones con múltiples figuras de apego, especialmente tras la pérdida de un progenitor. En este sentido,
Sería beneficioso para José Julián poder conservar vínculos tanto con su madre como con su abuela paterna, a pesar del conflicto existente entre ambas. Sin embargo, la experiencia de haber sido objeto de una disputa legal tan intensa podría haber generado ya tensiones y confusiones en la percepción que el niño tiene de estas relaciones, requiriendo posiblemente intervención profesional para procesar adecuadamente lo sucedido. El papel de los medios de comunicación en este caso merece también un análisis crítico. Figuras como Gustavo Adolfo Infante han servido como amplificadores de un conflicto esencialmente privado, contribuyendo a su transformación en un espectáculo público. Esta mediatización puede tener consecuencias negativas no solo para las partes directamente involucradas, sino también para el menor, quien eventualmente podría acceder a estos registros públicos de un momento tan delicado de su infancia. La ética de la cobertura mediática de casos que involucran a menores de edad, incluso cuando sus progenitores o cuidadores son figuras públicas, debería ser objeto de una reflexión más profunda en el ámbito periodístico. Las implicaciones legales de este caso también son relevantes en un contexto más amplio. La rapidez con la que se otorgó inicialmente la custodia a Maribel Guardia, y la posterior revocación de esta decisión, plantean interrogantes sobre los protocolos de evaluación utilizados por las autoridades en casos de supuesta negligencia o riesgo para menores. ¿Se priorizó adecuadamente la recopilación de evidencias objetivas antes de tomar medidas tan drásticas como la separación entre madre e hijo? ¿Existen salvaguardas suficientes para evitar que acusaciones sin fundamento puedan ser utilizadas como herramientas en disputas familiares? Estas preguntas trascienden el caso particular de Imelda y Maribel, señalando posibles áreas de mejora en los sistemas de protección infantil. La dimensión económica y de clase social también podría haber jugado un papel en este conflicto. Maribel Guardia, como figura establecida en el medio del espectáculo, posiblemente cuenta con recursos financieros y conexiones sociales significativas que podrían haber influido en su capacidad para navegar el sistema legal. Este aspecto plantea consideraciones sobre la equidad en el acceso a la justicia y cómo factores extralegales pueden impactar en procesos judiciales relacionados con la custodia de menores. Este caso pone de relieve cómo las disputas por la custodia de menores, especialmente cuando involucran a figuras públicas, pueden escalarse rápidamente hasta puntos de no retorno, con consecuencias emocionales profundas para todos los involucrados. La victoria legal de Imelda Tuñón y la devastación emocional de Maribel Guardia son simplemente dos caras de una misma moneda. El complejo y doloroso proceso de determinar qué arreglo familiar mejor sirve al interés superior de un niño que ya ha experimentado la pérdida fundamental de su padre. El verdadero desafío ahora, más allá de la resolución legal, será la construcción de un entorno emocional estable para José Julián, quien necesitará apoyo para procesar no solo la pérdida de su padre, sino también las tensiones generadas por este conflicto entre las dos figuras femeninas más importantes de su vida. La esperanza reside en que, con el tiempo, tanto Maribel como Imelda puedan encontrar un modo de coexistencia que, si bien quizás nunca llegue a ser armoniosa, al menos permita al niño desarrollar relaciones significativas con ambas partes de su familia sin sentirse atrapado en un conflicto de lealtades. La compleja situación legal que enfrenta la familia de Julián Figueroa se ha visto intensificada por nuevas revelaciones sobre el patrimonio heredado por el pequeño José Julián, nieto de Maribel Guardia e hijo de Imelda Garza Tuñón. Este caso, que ya captaba la atención mediática por las acusaciones cruzadas entre abuela y madre, adquiere ahora una dimensión económica que añade otro nivel de complejidad al conflicto por la custodia del menor. Según la información revelada, José Julián no es solamente heredero universal de su padre Julián Figueroa, sino que también le corresponde parte de los bienes que Joan Sebastián, su abuelo paterno y reconocida figura de la música regional mexicana, dejó a su hijo. Este hecho amplifica considerablemente la magnitud de la herencia que eventualmente recibirá el niño, especialmente considerando la exitosa carrera y el amplio patrimonio acumulado por Joan Sebastián a lo largo de su trayectoria artística. La dimensión económica de esta herencia posiblemente incluye no solo propiedades y activos financieros, sino también derechos de autor sobre el extenso catálogo musical de Joan Sebastián, lo que representa una fuente continua de ingresos por regalías que podrían beneficiar al menor durante toda su vida. Un aspecto crucial que emerge en esta nueva información es que la representación legal del menor respecto a estos bienes no recae en su madre Imelda Garza Tuñón, como podría suponerse naturalmente, sino en Marco Chacón,
actual esposo de Maribel Guardia y abogado de profesión. Esta situación establece un escenario donde el control legal del patrimonio del niño está en manos de la familia de Maribel Guardia, mientras que la custodia física y los derechos parentales son objeto de disputa judicial. La concentración de poder económico y legal en una de las partes del conflicto genera inevitablemente cuestionamientos sobre el equilibrio de fuerzas en esta disputa familiar. Las declaraciones de Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión intestamentaria de Joan Sebastián, aportan información valiosa para entender este entramado legal. Según explica, existe un fideicomiso destinado a proteger los intereses patrimoniales del menor, el cual se activará una vez que finalice el litigio relacionado con la herencia de Joan Sebastián. Este mecanismo legal aparentemente está diseñado para salvaguardar el patrimonio del niño independientemente de quien tenga su custodia física, creando una separación entre la tutela personal y la administración de los bienes. La existencia de este fideicomiso sugiere una planificación cuidadosa orientada a proteger los intereses económicos del menor a largo plazo. La estructura legal descrita por Sotelo sugiere que se han tomado precauciones para evitar que los bienes del menor puedan ser utilizados o administrados indebidamente, tanto por Maribel Guardia como por Imelda Garza Tuñón. Esta disposición, que describe como una protección para el niño, plantea interrogantes sobre las circunstancias y el momento en que se estableció esta representación legal a favor de Marco Chacón, así como los criterios legales que llevaron a esta decisión. ¿Fue esta una disposición expresada por Julián Figueroa antes de su fallecimiento? ¿O fue una medida implementada posteriormente como parte del proceso sucesorio? La respuesta a estas preguntas podría arrojar luz sobre la legitimidad percibida de este arreglo legal. Las insinuaciones sobre un posible interés económico por parte de Imelda en la custodia de su hijo adquieren una dimensión diferente a la luz de esta información. Si bien se ha sugerido que la joven madre podría tener motivaciones financieras en su lucha por recuperar la custodia, el hecho de que legalmente no tendría acceso directo a la administración del patrimonio debilita considerablemente este argumento. Sin embargo, estas insinuaciones podrían formar parte de una estrategia más amplia para cuestionar sus motivaciones y capacidades parentales. La narrativa que busca vincular su interés maternal con potenciales beneficios económicos contribuye a socavar su imagen pública y posiblemente su posición legal en la disputa por la custodia. Por otro lado, las declaraciones de Imelda respecto al proceso jurídico que resultó en la separación de su hijo revelan posibles irregularidades en el procedimiento. Su afirmación de que solicitó pruebas toxicológicas durante su comparecencia ante la Fiscalía, las cuales no le fueron realizadas, plantea serias dudas sobre la objetividad y rigurosidad con que se llevó a cabo la evaluación de su aptitud como madre. Este detalle podría ser crucial en futuros recursos legales, especialmente si las acusaciones relacionadas con supuesto consumo de sustancias fueron determinantes para la decisión de otorgar la custodia temporal a Maribel Guardia. La negativa a realizar estas pruebas, que podrían haber proporcionado evidencia objetiva para corroborar o desmentir las acusaciones, sugiere un posible sesgo procesal que merecería una investigación más profunda. La figura de Marco Chacón, descrita por Sotelo como un profesional muy íntegro, emerge como un elemento clave en este escenario familiar y legal. Su doble rol como esposo de Maribel Guardia y representante legal del patrimonio de José Julián le otorga una posición de considerable influencia en la situación. Su formación como abogado probablemente ha sido instrumental en la navegación de los complejos procesos legales relacionados tanto con la herencia como con la custodia del menor. Esta dualidad de roles plantea inevitablemente preguntas sobre posibles conflictos de interés, independientemente de su integridad personal y profesional. La separación entre intereses familiares y responsabilidades fiduciarias puede volverse particularmente difusa en situaciones donde las relaciones personales y profesionales se entrelazan tan estrechamente. El fideicomiso mencionado por Sotelo representa una estructura legal común para la protección de patrimonios destinados a menores de edad. Estos instrumentos típicamente establecen condiciones específicas para el acceso a los fondos, incluyendo mayoría de edad, cumplimiento de ciertos hitos educativos o criterios de madurez financiera. La existencia de este fideicomiso indica una planificación patrimonial previa, posiblemente establecida por Julián Figueroa antes de su fallecimiento, o como parte de las disposiciones testamentarias de Joan Sebastián. Los términos específicos de este fideicomiso, aunque no revelados públicamente, serán determinantes para entender cómo y cuándo José Julián podrá beneficiarse directamente de su herencia.
La mención de un litigio que debe finalizar antes de que se pueda proceder con la ejecución del fideicomiso sugiere que la herencia de Johann Sebastian aún no ha sido completamente adjudicada a sus beneficiarios. Esto no es inusual en el caso de patrimonios significativos, especialmente cuando involucran derechos de autor, regalías continuadas y otros activos complejos característicos de figuras del entretenimiento. Estos procesos sucesorios pueden extenderse durante años, particularmente cuando existen múltiples herederos o reclamantes, como es el caso de la familia de Johann Sebastian. La complejidad de distribuir un patrimonio que incluye no solo bienes tangibles sino también flujos continuos de ingresos por derechos de autor requiere un proceso meticuloso que asegure la equidad entre todos los beneficiarios designados. En el contexto de la industria musical mexicana, los derechos de autor y las regalías de un artista de la magnitud de Johann Sebastian representan un activo particularmente valioso. Su prolífica carrera como compositor e intérprete generó un catálogo extenso que continúa generando ingresos significativos incluso después de su fallecimiento. La porción de estos derechos que eventualmente corresponderá a José Julián, a través de la herencia de su padre, podría constituir una fuente sustancial de ingresos a largo plazo. Esta dimensión económica añade complejidad a la situación, pues no se trata simplemente de la distribución de bienes estáticos, sino de la gestión de activos que continúan generando valor. Estas revelaciones sobre el patrimonio heredado podrían tener implicaciones significativas. Si bien legalmente son asuntos separados, en la práctica las percepciones sobre motivaciones económicas podrían influir en la opinión pública y potencialmente en las decisiones judiciales. La narrativa que sugiere intereses financieros detrás de la batalla por la custodia podría afectar la imagen pública de ambas partes, aunque con mayor impacto potencial para Imelda, quien ya enfrenta acusaciones relacionadas con su capacidad como madre. La yuxtaposición de asuntos patrimoniales y de custodia en el discurso público crea una asociación implícita que puede distorsionar la percepción del verdadero núcleo del conflicto, el bienestar del menor. La posición de Maribel Guardia en este escenario es particularmente delicada. Como figura pública con una larga trayectoria, sus acciones están sujetas a un escrutinio intenso. Su relación con Marco Chacón, quien además de ser su esposo es el representante legal del patrimonio de su nieto, podría generar percepciones de conflicto de interés. A pesar de las afirmaciones sobre la integridad profesional de Chacón, esta situación requeriría de una transparencia ejemplar en todos los aspectos relacionados con la administración de los bienes del menor. La capacidad de Maribel para navegar este delicado equilibrio entre sus roles como abuela, figura pública y parte de una estructura legal que administra el patrimonio de su nieto será determinante para su posición tanto legal como de opinión pública. Para José Julián, el verdadero centro de esta situación, las implicaciones son profundas y potencialmente duraderas. Además de enfrentar la pérdida de su padre a una edad temprana y vivir una separación forzada de su madre, ahora se encuentra en el centro de un conflicto que involucra un patrimonio significativo del cual es beneficiario directo. La gestión adecuada de esta situación no solo en términos legales sino también psicológicos y emocionales será crucial para su desarrollo y bienestar futuro. Expertos en desarrollo infantil señalan consistentemente que la estabilidad emocional y afectiva es fundamentalmente más importante para el desarrollo saludable que las ventajas materiales o económicas. Un hecho que todas las partes involucradas en este conflicto deberían priorizar. La edad actual de José Julián, 7 años, lo sitúa en una etapa de desarrollo donde la seguridad emocional y la estabilidad de sus vínculos afectivos son particularmente importantes. Los niños en esta etapa están desarrollando su sentido de competencia personal y autoestima, procesos que pueden verse significativamente afectados por disrupciones en sus relaciones familiares primarias. Independientemente de la magnitud del patrimonio que eventualmente heredará, su bienestar psicológico actual depende fundamentalmente de la calidad de sus relaciones con sus cuidadores principales y de la estabilidad de su entorno familiar. El sistema judicial mexicano enfrenta en este caso el desafío de equilibrar múltiples factores: el bienestar emocional y psicológico del menor, los derechos parentales de la madre, los vínculos familiares con la abuela paterna, y la gestión adecuada de un patrimonio significativo. La complejidad de estos elementos exige un abordaje integral que trascienda los aspectos puramente legales y considere el impacto a largo plazo en la vida del niño. La capacidad del sistema para separar adecuadamente las consideraciones patrimoniales de las decisiones sobre custodia será determinante para asegurar que estas últimas se basen exclusivamente en el mejor interés del menor.
La exposición mediática de este caso añade una capa adicional de complejidad y potencial daño para todas las partes involucradas, especialmente para José Julián. La divulgación pública de detalles sobre su herencia podría tener implicaciones para su seguridad personal, además de generar una atención indeseada que podría afectar su desarrollo normal. Asimismo, la confrontación pública entre figuras significativas en su vida puede generar conflictos de lealtad y confusión emocional difíciles de procesar a su edad. La responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de casos que involucran menores, incluso cuando están relacionados con figuras públicas, debería ser objeto de reflexión y autorregulación. En cuanto a Imelda Garza Tuñón, su posición en este conflicto se ve complicada por las acusaciones relacionadas con su capacidad como madre, las cuales, según sus declaraciones, no han sido adecuadamente verificadas. La negativa a realizarle pruebas toxicológicas que ella misma solicitó sugiere posibles irregularidades procesales que podrían estar sesgando el proceso en su contra. A esto se suma ahora una narrativa que la presenta implícitamente como interesada en los aspectos económicos de la custodia. A pesar de que legalmente no tendría acceso directo a la administración del patrimonio de su hijo. Esta combinación de factores crea una situación particularmente adversa para su imagen pública y posición legal. El papel de los abuelos en casos de familia complejos como este merece una consideración especial. Si bien tradicionalmente los abuelos han desempeñado roles de apoyo en la crianza, la intervención directa en la custodia generalmente se reserva para circunstancias excepcionales donde existe evidencia clara de incapacidad parental. La decisión judicial de otorgar la custodia temporal a Maribel Guardia sugiere que las autoridades encontraron mérito en sus preocupaciones sobre la capacidad de Imelda. Aunque las declaraciones de esta última plantean dudas sobre la rigurosidad de esta evaluación. El equilibrio entre respetar los derechos parentales y asegurar el bienestar del menor requiere una evaluación objetiva y exhaustiva que parece no haberse realizado completamente en este caso. Este caso ilustra cómo los asuntos de familia, especialmente cuando involucran figuras públicas y patrimonios significativos, pueden convertirse en intrincados entramados legales donde los intereses del menor deben ser prioritarios pero frecuentemente se ven ensombrecidos por conflictos entre adultos. La revelación sobre la representación legal del patrimonio añade una nueva dimensión a un conflicto ya complejo. Y potencialmente podría influir en el curso futuro de los procedimientos judiciales relacionados con la custodia de José Julián. La herencia de Joan Sebastián, figura emblemática de la música mexicana, trasciende lo meramente económico para convertirse en un legado cultural y artístico significativo. Maribel Guardia, nacida como Maribel del Rocío Fernández García el 29 de mayo de 1959. Representa uno de los casos más notables de talento latinoamericano que ha trascendido fronteras y se ha consolidado como una figura multifacética en el ámbito del entretenimiento. Su trayectoria, que abarca más de 4 décadas, refleja no solo una notable versatilidad artística sino también una extraordinaria capacidad de reinvención y adaptación a las cambiantes dinámicas de la industria del espectáculo. De origen costarricense, Maribel inició su carrera en el mundo de los certámenes de belleza, conquistando el título de Miss Costa Rica en 1978. Esta plataforma le permitió representar a su país natal en 2 de los concursos más prestigiosos a nivel internacional, Miss Universo y Miss Mundo. Aunque no logró la corona en Miss Universo, celebrado significativamente en Acapulco, México, su participación no pasó desapercibida, siendo reconocida con el título de Miss Fotogénica. En Miss Mundo, su desempeño fue igualmente destacado, posicionándose entre las 15 semifinalistas. Estos concursos, más allá de ser simples certámenes de belleza, representaron para Maribel una puerta de entrada al mundo del espectáculo y, particularmente, a la industria mexicana del entretenimiento. El producer de Televisa, Sergio Bustamante, vislumbró a la joven costarricense un potencial que trascendía su evidente belleza física. Las ofertas para desarrollar una carrera en México no fueron aceptadas inmediatamente por Guardia, quien inicialmente regresó a Costa Rica. Esta decisión refleja un aspecto importante de su personalidad, la conexión con sus raíces y su familia, particularmente con su madre. Sin embargo, meses después, en una decisión que cambiaría definitivamente el curso de su vida, aceptó la propuesta y se trasladó a México en 1980. Dejando atrás no solo a su madre sino también a su novio de aquel entonces. La migración a México representó un punto de inflexión crucial en su trayectoria profesional. El mismo año de su llegada,
Guardia hizo su debut en la televisión mexicana junto a Manuel "El Loco" Valdés, una figura icónica de la comedia en el país. Este inicio marcó el comienzo de una prolífica carrera que la llevaría a explorar múltiples facetas del entretenimiento, desde la actuación en telenovelas y películas hasta el canto y el modelaje. En el ámbito de las telenovelas, género por excelencia de la televisión latinoamericana, Maribel ha participado en numerosas producciones, trabajando con actores de renombre como Andrés García, Saúl Lizazo y Joan Sebastián. Su versatilidad como actriz queda demostrada en la diversidad de géneros que ha abordado, desde melodramas tradicionales hasta producciones infantiles, e incluso sitcoms como "Qué madre tan padre", en 2006. Su inclusión en el libro Televisa Presenta, que conmemora 50 años de televisión en México, es un reconocimiento a su significativa contribución a la industria televisiva mexicana. Paralelamente a su carrera como actriz, Maribel desarrolló una notable trayectoria musical en el género norteño, un estilo característico del norte de México y el sur de Estados Unidos. Su debut discográfico ocurrió en 1988, y desde entonces ha estado vinculada a importantes sellos discográficos, inicialmente con Musart Records, posteriormente con Fonovisa Records desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000, y en años recientes con EMI Televisa Music en Latinoamérica y Capitol Records en Estados Unidos. Esta evolución refleja no solo su permanencia en la industria musical sino también su capacidad para adaptarse a los cambios en un sector particularmente volátil. En 2010, Guardia anunció un proyecto musical ambicioso, un álbum titulado Move You On Muévete, que incluía 12 temas grabados en México, Texas y Colombia. La particularidad de este trabajo radicaba en su carácter bilingüe, con 8 temas en español y 4 en inglés, evidenciando un intento por expandir su alcance a audiencias anglófonas. Esta estrategia de internacionalización refleja una visión empresarial que complementa su talento artístico. Además de su faceta como actriz y cantante, Maribel ha desarrollado una carrera como modelo, posando para diversos calendarios y revistas dirigidos a sus admiradores. Su imagen ha trascendido las pantallas y los escenarios para convertirse en un referente de belleza y vitalidad, especialmente notable considerando su capacidad para mantener una apariencia juvenil a lo largo de los años. Factor que ha sido objeto tanto de admiración como de especulación. En su vida personal, uno de los capítulos más significativos fue su relación con Joan Sebastián, reconocido cantante y compositor mexicano con quien compartió 5 años de su vida y tuvo a su único hijo, Julián Figueroa. Esta relación no solo fue significativa en términos personales sino también profesionales, ya que ambos colaboraron en la telenovela Tú y yo. La figura de Joan Sebastián, considerado uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, indudablemente influyó tanto en la carrera como en la vida personal de Maribel. Julián Figueroa, siguiendo los pasos de sus padres, se inclinó por una carrera musical. Sin embargo, su trayectoria se vio trágicamente interrumpida el 9 de abril de 2023, cuando fue encontrado sin vida en su hogar a la edad de 27 años. Esta devastadora pérdida representa sin duda el golpe más duro en la vida personal de Maribel, especialmente considerando la estrecha relación que mantenía con su único hijo. La manera en que la artista ha enfrentado públicamente esta tragedia, con una combinación de dignidad, vulnerabilidad y fortaleza, ha generado una ola de empatía y admiración. En un contexto más amplio, la trayectoria de Maribel refleja las transformaciones de la industria del entretenimiento latinoamericano en las últimas 4 décadas. Desde los años dorados de las telenovelas mexicanas, pasando por la evolución de la música regional, hasta la era digital y las redes sociales, Guardia ha sabido navegar estas transiciones manteniendo su relevancia. Su presencia en plataformas digitales y redes sociales en años recientes demuestra una comprensión de la importancia de adaptarse a nuevos medios para conectar con audiencias contemporáneas. El reciente conflicto familiar relacionado con la custodia de su nieto, José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, ha colocado nuevamente a Maribel en el centro de la atención mediática. Este episodio añade un capítulo complejo a su historia personal, revelando facetas de su personalidad y prioridades que quizás no habían sido tan evidentes en su vida pública anterior. La determinación mostrada en este proceso, independientemente de las controversias generadas, subraya su carácter resuelto y su disposición a enfrentar situaciones difíciles cuando considera que está en juego el bienestar de su familia. Maribel Guardia representa un caso excepcional de longevidad y versatilidad en el mundo del espectáculo latinoamericano.
Su capacidad para reinventarse y adaptarse a diferentes roles, tanto artísticos como personales, ha sido clave en su permanencia en el gusto del público. Desde la joven reina de belleza costarricense hasta la consolidada estrella del entretenimiento mexicano. Su trayectoria ilustra no solo un notable talento individual sino también la evolución de una industria y las complejidades de una vida vivida bajo el constante escrutinio público. Más allá de los reflectores y las controversias, su legado perdurará como el de una artista integral que supo conquistar corazones a ambos lados de las fronteras. Y así llegamos al final de este análisis sobre uno de los conflictos familiares más mediáticos del momento. Como hemos visto, detrás de titulares sensacionalistas hay personas reales sufriendo, especialmente un niño que ya perdió a su padre. Independientemente de quien tenga la razón legal, lo verdaderamente importante es el bienestar de José Julián. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con las últimas actualizaciones de este caso. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las historias que conmueven al mundo del espectáculo.